En este video presentaremos el último tema de la unidad número 2 de la materia vinculado al cálculo del tamaño de muestra para la media poblacional y la proporción poblacional. Una de las primeras preguntas que surge cuando queremos realizar estimaciones de un parámetro a partir de una muestra es, lógicamente, de qué tamaño debemos tomar esa muestra. Esta cuestión, sin embargo, está vinculada con otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el error máximo que estamos dispuestos a tolerar? ¿Cuál es el nivel de confianza que deseamos en las estimaciones? Y por lo tanto, ¿cuál es el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir? ¿Cuál es la variabilidad de la población bajo estudio? ¿Utilizaremos un muestreo con o sin reemplazo? En lo que sigue, responderemos a la cuestión de cómo calcular el tamaño de la muestra para estimar la media de una población y la proporción poblacional. Comenzaremos con la determinación del tamaño de muestra para realizar inferencias sobre la proporción poblacional. Deseamos conocer la media de una población, mu, y conocemos el valor de su varianza, sigma cuadrado. Consideraremos un muestreo con reemplazo o una población suficientemente grande. Recordemos que a partir de esta expresión despejamos la fórmula para obtener el intervalo de confianza cuando se desea realizar estimaciones sobre la media poblacional conociendo la varianza. De esta misma expresión podemos despejar la diferencia en términos absolutos entre la media muestral y la media poblacional, diferencia que se conoce con el nombre de error de estimación y que hemos simbolizado con E. Esta expresión lo que nos está indicando es que existe una alta probabilidad, igual a 1 menos alfa, de que el error de estimación sea como máximo z por sigma sobre raíz de n en términos absolutos. Observe que a partir de esta expresión, donde se determina el error de estimación, podemos despejar n y obtener la fórmula para el cálculo del tamaño de muestra. N resulta igual a z al cuadrado por sigma al cuadrado dividido el error al cuadrado. Esta fórmula nos permitirá conocer de qué tamaño debe tomarse una muestra para que el error no supere la magnitud E que hemos indicado, eligiendo z de acuerdo con el nivel de confianza deseado. Observando la fórmula, podemos deducir que se presentan algunas cuestiones a considerar. La primera es la necesidad de conocer la varianza poblacional, situación que puede ser superada en la práctica utilizando una varianza conocida por experiencias anteriores vinculadas con la misma variable, o lo que se suele denominar una variable proxy, en el sentido de que tiene un comportamiento similar a la variable bajo estudio. También es posible estimar la varianza a partir de una muestra piloto, o bien recurriendo a expertos sobre el comportamiento o la forma de la distribución en la población y sus valores máximos y mínimos. Otra cuestión a resolver es que el error en la fórmula que hemos presentado está expresado en forma absoluta, es decir, en las unidades de medida de la variable en cuestión. Esta cuestión suele resolverse determinando el error en términos relativos. En efecto, determinar el error para una estimación en forma absoluta puede constituir un serio inconveniente,
especialmente cuando se desconoce la magnitud aproximada de los parámetros a estimar. Si en cambio el error se expresa en forma relativa, como un porcentaje tanto de la media poblacional como de la proporción, según el parámetro que deseamos estimar, es posible superar este inconveniente y mantener el error acotado según nuestras necesidades. Sin embargo, expresar el error en términos relativos, como lo hemos hecho en estas dos situaciones, no soluciona todos los problemas, porque si reemplazamos en las fórmulas originales, advertimos nuevamente que las fórmulas para el cálculo del tamaño de muestra quedan expresadas en términos de los parámetros desconocidos y que queremos estimar, mu y la proporción. En el caso de las estimaciones sobre la media, lo que se suele hacer es, recordando que el coeficiente de variación de una variable resulta igual al cociente entre la desviación estándar y la media, es, como decíamos, reemplazar en la fórmula a sigma sobre mu por el coeficiente de variación de la variable en cuestión, lógicamente, si se trata de una variable cuantitativa. Suele ser ventajoso utilizar el coeficiente de variación en lugar de la varianza, ya que puede ser más estable y se podrían utilizar valores obtenidos con anterioridad para este coeficiente o valores referidos a variables con un comportamiento similar. En el caso de la proporción, podemos fijar el error máximo aceptable como un porcentaje del valor del parámetro. La tercera cuestión que hay que tener en cuenta cuando se calcula el tamaño de la muestra es que generalmente en una investigación se pretenden estimar los parámetros de varias variables. Y podemos preguntarnos entonces a cuál de ellas hay que referirse para calcular el tamaño muestral. Esta cuestión generalmente se resuelve seleccionando la variable más relevante o la que se considera que presenta mayor variabilidad, con el objetivo de evitar subestimaciones en el tamaño de la muestra. Consideremos ahora un ejemplo para aplicar estos conceptos. Supongamos que una empresa desea determinar el tiempo promedio en minutos que los clientes permanecen conectados a su sitio web. Se sabe por el estudio del tiempo en otros sitios web similares que la desviación estándar es de 5,5 minutos. Determinemos entonces de qué tamaño debe tomarse la muestra si se desea que el error de estimación sea como máximo de 2 minutos y hemos fijado un nivel de confianza del 95%. Recordemos que habíamos determinado esta fórmula para el cálculo del tamaño de muestra cuando se desean realizar inferencias sobre la media poblacional, como en este caso. El valor de Z que figura en la fórmula lo determinaremos, en nuestro ejemplo, en función del nivel de confianza deseado. En este caso, el valor de Z, que encierra una confianza del 95%, resulta igual a 1,96, que en la fórmula se coloca elevado al cuadrado. Sigma cuadrado será reemplazado por el valor 5,5 elevado al cuadrado, que, como decíamos, era un dato del ejercicio en función de estudios realizados en variables similares. En el denominador colocaremos el nivel máximo de error fijado, en este caso 2, que también va elevado al cuadrado. De esta manera, resulta un tamaño mínimo de muestra de 30 para cumplir con las exigencias de error máximo y nivel de confianza que hemos determinado.
Observe que no se coloca n igual al valor, sino n mayor o igual que el valor, porque, como dijimos, se trata de un tamaño mínimo de muestra para cumplir con el máximo de error que hemos determinado. Lógicamente, también, una vez obtenido el valor de n, se efectúa el redondeo de este valor, teniendo en cuenta que, por tratarse de un tamaño de muestra, no puede asumir valores fraccionarios. Veremos ahora qué sucede con este valor de 30 que hemos determinado para el tamaño de la muestra si modificamos algunas cuestiones. Por ejemplo, analicemos qué sucede si reemplazamos el nivel de confianza del 95 al 99%. Lógicamente, que al modificar el nivel de confianza, el término de la fórmula que se va a modificar respecto del caso anterior es el valor de z, que es el que se ve influenciado por ese nivel de confianza. Fíjense que este aumento en el nivel de confianza ha provocado un incremento en el valor de z correspondiente al mismo y por lo tanto la muestra resulta mayor o igual a 51 casos, en contra del valor de 30 que habíamos determinado anteriormente. Podemos decir entonces que un incremento en el nivel de confianza estará vinculado con un aumento en el tamaño de la muestra. ¿Qué sucede ahora si, respecto del caso original, planteamos una reducción en el error a la mitad? El error pasa de 2 minutos a 1 minuto. En este caso, lo que se modifica es el denominador de la fórmula, donde colocaremos 1, en este caso, elevado al cuadrado. Observemos también que en este caso se incrementa notablemente el nivel de muestra o el tamaño de muestra que debemos tomar, pasando de 30 a 117 casos. Por lo tanto, podemos decir que si reducimos el error máximo que estamos dispuestos a aceptar, deberemos tomar una muestra más grande. Analicemos ahora cómo determinar el tamaño de muestra si lo que queremos es realizar inferencias sobre la proporción poblacional. Partimos nuevamente de la expresión que nos permitió obtener los límites para el intervalo de confianza, despejamos el error máximo de estimación aceptable y a partir de allí determinamos la fórmula para el cálculo de tamaño de muestra, de manera similar a como lo hicimos en el caso anterior, vinculado a la media poblacional. Como podrán observar, la fórmula para calcular el tamaño de muestra, cuando se desean realizar inferencias sobre la proporción, resulta igual a z al cuadrado por p por 1 menos p, o q, como lo llamábamos en estadística 1, dividido el error al cuadrado. Nuevamente, como podremos observar, surge el problema de tener que colocar en la fórmula el valor de la proporción poblacional, que naturalmente desconocemos porque es el parámetro que deseamos estimar. En este caso, también hay soluciones alternativas, como por ejemplo, utilizar la proporción de una muestra previa de las mismas unidades o de unidades similares, realizar una muestra piloto o proponer una aproximación al valor de P. Otra posible alternativa, si no tenemos ningún conocimiento acerca del valor posible de la proporción poblacional, es considerar que tanto P como 1 menos P asumen el valor 0,5. Observe que en este cuadro hemos dado solamente algunos valores posibles para P y los correspondientes valores de 1 menos P y hemos calculado su producto. Como podrá advertir, el producto entre P y 1 menos P
alcanza el máximo posible cuando tanto P como 1 menos P son iguales a 0,5. En consecuencia, el valor 0,25 es el que debe colocarse en la fórmula del tamaño de muestra cuando no se tiene ningún conocimiento acerca del valor posible de la proporción poblacional. Lógicamente que el tamaño de muestra que resulte de aplicar este máximo será bastante más grande que aquel que se determina con algún conocimiento previo de la proporción poblacional. No obstante, como dijimos, es una solución posible cuando no se conoce nada acerca del valor del parámetro. Veamos entonces un ejemplo. La Municipalidad de Córdoba quiere determinar el porcentaje de autos que no aprueban la inspección técnica y, por una muestra piloto, sabe que el 15% de los automóviles no aprobó la revisión. Podemos preguntarnos entonces qué tamaño de muestra necesitaríamos tomar si queremos que el margen de error sea a lo sumo de 0,05 y vamos a trabajar con una confianza del 95%. Partamos de la fórmula que habíamos deducido para calcular el tamaño de muestra cuando realizamos inferencias sobre la proporción poblacional. El valor de Z será reemplazado por 1,96, que como dijimos es el valor de la distribución normal estándar que encierra una confianza del 95%. Para determinar los valores de P y 1 menos P, utilizaremos los valores de la muestra piloto, 0,15 y 0,85 respectivamente. En el denominador colocaremos el error máximo aceptable, que como dijimos era de 0,05. De esta manera, resulta un tamaño mínimo de muestra de 196 casos. ¿Qué sucedería con el tamaño de la muestra si no tuviéramos la información de esta muestra piloto, que nos dio un valor posible para P de 0,15? En ese caso, dijimos que utilizaríamos como valores de P y Q 0,50 para que el producto entre P y 1 menos P sea entonces el máximo posible. Observemos que en este caso, y como comentábamos anteriormente, el tamaño mínimo de muestra resulta bastante superior al caso anterior, donde conocíamos por una muestra piloto un posible valor para el parámetro poblacional a estimar. Resumiendo entonces y revisando las fórmulas que hemos planteado para la determinación del tamaño muestral, podemos observar entonces que el tamaño de muestra depende de, por un lado, el valor de Z extraído de la tabla de la distribución normal estándar o calculado a través de Infostat o alguna aplicación, y que está vinculado lógicamente con el nivel de confianza que decíamos en las estimaciones y por lo tanto con el riesgo de equivocarnos. También interviene en las fórmulas de determinación del tamaño de muestra la varianza como característica de la población con respecto a la variable de interés. Lógicamente, el hecho de que haya mayor o menor dispersión en la población incidirá sobre el cálculo del tamaño de muestra. Y el tercer elemento que interviene es el error máximo aceptable, E, medido en términos de la variable en cuestión, si es cuantitativa, o en términos de la proporción, si es dicotómica. Si de las fórmulas planteadas despejamos el valor del error,
Observaremos entonces que el error máximo aceptable depende del riesgo que estemos dispuestos a asumir, de la variabilidad de la variable reflejada en la varianza y del tamaño de muestra que hemos tomado. Los casos que hemos planteado hasta el momento correspondían a muestreos por reemplazo o bien poblaciones infinitas. ¿Qué sucede cuando se trata de una población finita y la muestra se extrae sin reemplazo? En este caso, a las fórmulas anteriores es necesario aplicarles el factor de corrección que vimos en la materia anterior, Estadística 1, conocido como el factor de corrección para poblaciones finitas, que resulta igual al cociente entre el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra y el tamaño de la población menos 1. Lógicamente que cuando aplicamos el factor de corrección, n aparece ahora en los dos términos de la expresión, aquí y aquí, cuando se trata de inferencias sobre la media, aquí y aquí, cuando se trata de inferencias sobre la población. En consecuencia, cuando n aparece en ambos miembros, es necesario despejar. Si llamamos n subinfinito al resultado de calcular el tamaño de la muestra con reemplazo y despejamos, obtendremos esta expresión donde el tamaño de la muestra en poblaciones finitas y muestreos sin reemplazo se puede determinar como n subinfinito, que es la determinación de la muestra trabajando con reemplazo, multiplicado por el n poblacional, el tamaño de la población, dividido el tamaño de la población menos 1, más ese tamaño de muestra determinado con reemplazo. El tamaño de la muestra, así calculado, resulta algo menor al del muestreo con reemplazo. Sin embargo, para que esta reducción tenga un efecto importante, es necesario que la muestra sea grande en relación con el tamaño de la población. La evidencia empírica indica que debemos aplicar esta fórmula corregida por el factor solamente en aquellos casos en que el tamaño de la muestra calculado resulta superior al 5% del tamaño de la población. De lo contrario, no es necesaria la corrección, ya que la reducción, por ejemplo, en el tiempo o en el costo que podría derivar de una muestra de menor tamaño, será prácticamente imperceptible. Con esto damos por finalizada esta unidad. Los esperamos en la unidad siguiente.